grabar la clase de tal manera que viene un pequeño preámbulo. Esta es la clase de Biología General que el Departamento de Biología dicta a la carrera de Agronomía en primer año. Y este es el capítulo o unidad número 5, Biología del organismo animal, que está a cargo mío. Estaba recién conversando con el coordinador del curso. Creo que se tienen que poner de acuerdo para confirmar algunas fechas de prueba de la próxima semana. También le estaba comunicando a él que la prueba de esta unidad, ya lo acordamos, va a ser el martes 25, 14:30 a 16 horas. Y el informe de trabajo en laboratorio se me entregará el día miércoles 26, con plazo hasta las 6 de la tarde. Nos queda un cachito de la unidad número 5. Por supuesto que esta unidad en tiempos normales es más larga. Pero próximo semestre tienen el curso de Zoología Aplicada y ahí vamos a tratar de avanzar con las materias que no analizamos ahora. Esta unidad es el cierre del curso de Biología General, pero además es la introducción al curso de Zoología Aplicada. Aquí se pretende que ustedes tengan una visión general de lo que son los animales, y en el curso de Zoología Aplicada le damos mayor dedicación. Voy a entonces a comenzar la clase. Estaba revisando los apuntes de las clases anteriores y me di cuenta que hay una materia que no alcancé a analizar. No se olviden que estamos trabajando nosotros con la docencia invertida. Yo lo que hago en las clases estas que me están escuchando es una introducción al tema, pero tienen que profundizar las materias con un trabajo de autoaprendizaje, y para eso están las guías de gestión del autoaprendizaje. Así es que vamos a retomar esa clase que quedó un cachito de ella, porque hay conceptos importantes. A ver. Clases. Accesos. Viene docencia. No es esto. Ya. Ven lo que está puesto en la pantalla, ¿verdad? Que dice clasificación taxonómica de los animales. ¿Jóvenes? No. No. Más. No, información. No. Bueno.
Ya. ¿Ahí la ven ahora? No, profe. Se ve la carpeta. Se ve la carpeta ya. Clasificación de animales. Aquí debiera verse. ¿Ahora? Y sí. Ahora sí. Ya, gracias. Bueno, voy a darle un poco más de volumen, aumento. Esto lo analizamos la clase antes pasada, tengo entendido, la clasificación taxonómica de los animales. Y usé yo como ejemplo de la clasificación taxonómica el caso del ser humano. Ahora bien, en este asunto de la clasificación zoológica, existen categorías, como yo solo les mencioné las más básicas. El título de la diapositiva, categorías taxonómicas básicas. Ahora existen otras categorías, entre medio sobre todo, que son más bien materia de un curso más avanzado o bien materia de especialista. Como esta parte no es ni un curso avanzado ni un curso para especialistas, entonces nos vamos a quedar con estas categorías taxonómicas para el reino animal. Tenemos el filum, la clase, el orden, la familia, el género, la especie. Este es un ordenamiento jerárquico, de tal manera que el filum jerárquicamente está sobre la clase sobre el orden, la familia sobre el género sobre la especie. Es algo así como una categoría de los militares. El general está sobre el coronel está sobre el capitán está sobre el teniente y así sucesivamente. Y el último es el milico raso. Entonces, cuando se habla de clasificar un animal, generalmente en su clasificación básica se toman estas categorías. La categoría superior es el filum, en este ordenamiento, y la categoría inferior es la especie. Entonces, esto lo llevamos al ser humano, y estuvimos hablando la pertenencia taxonómica del ser humano a las distintas categorías y lo que significaba el nombre de una categoría determinada. Por ejemplo, para el filum el nombre es cordata y eso significa lo que significa ser cordado. Y ahí tenemos una categoría intermedia, ¿no es cierto? El subfilum, que está bajo el filum, pero está arriba de la clase. Subfilum vertebrata, y lo que significa el ser un vertebrado. Y ahí tenemos ejemplos de otra categoría intermedia, la superclase, que está bajo el subfilum, pero sobre la clase, por algo es superclase. Tetrápoda, y lo que significa ser de tetrápoda. Y así sucesivamente estuvimos mirando el resto hasta llegar a la especie. Y aquí hablamos de lo que es el nombre científico como Homo sapiens linnaeus 1758, donde la palabra homo designa el género, sapiens designa la especie, Linnaeus el autor y descriptor de la especie, y el año en que se describe esa especie y entra a formar parte del catálogo de las especies del mundo. Señalamos que este nombre es binominal en el sentido que
La primera palabra corresponde al género, la segunda palabra corresponde a la especie. Y se complementa cuando es una descripción técnica con el nombre del autor y el año en que se describió esa especie. Y cuando es una referencia técnica, aun cuando no necesariamente deba incluirse el nombre del autor y el año de la descripción de la especie, bueno, sí menciona simplemente como Homo sapiens. Y así el resto de las especies, sin hacer especificación ni autor ni el año en que fue descrita la especie. Frente al nombre científico, hablamos del nombre común, nombre vernacular o nombre vulgar. Tiene tres acepciones el nombre común. Ahora bien, el nombre de la especie se mantiene aquí y en otra parte del mundo, entra a formar parte de un catálogo mundial. Pero el nombre vulgar, común, vernacular, es el nombre que se le da en la localidad. Yo mencionaba el caso del perro, que en español, ¿no es cierto?, es perro, en inglés es dog, ¿cierto? El caso del hombre, que en español es hombre, en inglés es man, ¿entiendes? Ahora, en el caso del hombre, no es tanto el problema porque el hombre es cosmopolita, no es tanto el problema del nombre común, pero cuando hay especies de animales que tienen una distribución muy restringida, a veces los nombres comunes varían bastante entre una localidad y otra. Los argentinos le pueden dar un determinado nombre a una especie, ¿no es cierto? Y nosotros otro, y los bolivianos otro. Entonces, para facilitar la comunicación, en este caso entre argentinos y bolivianos y nosotros, bueno, se usa el nombre científico. Y esto tengo entendido que fue lo que no alcancé a tratar. La especie animal. La especie seguramente ustedes la tuvieron que haber conversado, ¿no es cierto?, analizado en la unidad de botánica y a lo mejor en otra unidad. ¿Qué es lo que es la especie en términos conceptuales? Recuerden que ustedes tienen un artículo, la parte del laboratorio, que tienen que analizar. Precisamente el título del artículo se llama la especie. Hay varias definiciones de especie, pero nosotros vamos a usar la siguiente definición. Especie es un conjunto de animales similares entre sí. ¿Qué significa esto? Que son similares en forma corporal, que son similares en biología, y que si tienen la posibilidad de cruzarse, dejan descendencia fértil. Ya entendemos que el cruzamiento está referido a la reproducción. Entonces, si tienen la posibilidad de entrecruzarse, los descendientes van a ser fértiles, es decir, los descendientes van a ser capaces de reproducirse y dejar crías o descendientes. Entonces, si usted está en este extremo del mundo, Chile, y se comunica con una persona, digamos si usted es un varón o una mujer, y se comunica por internet con alguien del otro extremo del mundo, alguien del sexo opuesto, y se enamoran, qué sé yo, y se ponen de acuerdo para juntarse en una parte intermedia, digamos que la otra persona, así como nosotros vivimos
cerca del polo sur, la otra persona, digamos, que vive cerca del polo norte, y acuerdan de encontrarse en un punto intermedio por ahí, cerca de la línea del Ecuador, se juntan y se entrecruzan y se espera entonces que los descendientes, los hijos, sean fértiles. Por eso es si tienen la posibilidad de cruzarse. ¿Ya? Entonces, si estamos hablando de alguien con características chilensis y al otro extremo estamos hablando de alguien con características de esquimal, bueno, los hijos serán una mezcla, ¿no es cierto?, entre las características de un chilensis y las características de un esquimal, y ellos entonces se reproducirán y dejarán descendencia fértil con características híbridas. En el momento que no es posible el entrecruzamiento, o si hay entrecruzamiento para la descendencia que surge, no es fértil, no deja su propia descendencia, entonces estamos hablando de especies distintas. Cosa que en el caso del ser humano no ocurre. ¿Ya? Entonces, la unidad taxonómica mínima es la especie entendida, repito, como un grupo de individuos de características morfológicas similares, características biológicas similares, que si tienen la posibilidad de cruzarse, dejarán descendencia fértil. Ahora bien, existen tipos de especies según el tipo de organismo de que estamos hablando. Por ejemplo, especie vegetal, especie animal, especie de hongo, especie de bacteria, etc. Según los 5 tipos de organismos que vimos al inicio. Según el nivel de domesticidad, por ejemplo, hablamos de especies domésticas versus especies silvestres o salvajes. Y a veces hay alguna categoría entre medio de especies semidomésticas o semi-silvestres. Por ejemplo, para el caso de las especies domésticas, digamos el perro. Para especies silvestres, digamos el perro o salvaje, el perro salvaje. Ahora, hay algunas especies que no han perdido su condición de silvestre, pero que están muy apegadas al ser humano, son semisilvestres. Ahora bien, ciertamente una especie silvestre es una especie que se ha hecho silvestre por selección genética. El trigo silvestre, por ejemplo, es un trigo bastante humilde. El maíz silvestre es una planta bastante humilde. En cambio, tenemos el maíz doméstico, digamos, que es un maíz con una coronta de choclo bastante grande y un número importante de granos por coronta de choclo, por mazorca, para ser más fino. Y eso es lo que tiene importancia en el mercado. El maíz silvestre no tiene ninguna importancia en el mercado, excepto, ¿no es cierto?, para los que hacen estudios genéticos y ven la mejora genética de esa especie. Entonces, la mayoría de las especies domésticas, en el caso de las plantas, por ejemplo, la especie original es bastante humilde desde el punto de vista de cómo conocemos la especie doméstica. El trigo, el arroz, el poroto, el maíz. Pero a través de mejora genética se ha ido seleccionando estas especies vegetales con los propósitos agronómicos o agrícolas. Lo mismo pasa con el perro. El perro tiene un parentesco muy cercano con el lobo, pero el perro es un animal doméstico y el lobo es un animal salvaje. Y dentro del perro hay una enorme cantidad de razas que
son morfológicamente diferentes, incluso en algunos aspectos de la biología son diferentes. Piensen ustedes en la raza de Chihuahua versus la raza gran danés. Si tú piensas cómo se puede cruzar sin la ayuda del ser humano una hembra de Chihuahua con un macho de gran danés o a la inversa, bueno, es prácticamente imposible que se apareen. Pero a través de inseminación artificial, bueno, el esperma de un Chihuahua puede ser compatible con los óvulos de una hembra gran danés y viceversa. Y esperamos que los descendientes sean fértiles, ¿no es cierto? Y tengan una mezcla de gran danés y de Chihuahua. Obviamente que a los criadores de perros no les interesan esas mezclas porque no tienen ni las características valiosas por las cuales el gran danés es reconocido y ni las características famosas, perdón, por las cuales el Chihuahua es reconocido. Después tenemos esta especie en su relación con el ser humano. Bueno, hay especies beneficiosas, por alguna razón, especies perjudiciales, por alguna razón, y ciertamente hay especies neutras, especies que están ahí, que no tienen algún sentido de beneficio, de perjuicio para nosotros, pero que a lo mejor, ¿no es cierto?, a través de mejora genética o estudios genéticos se le encuentra algún carácter que puede ser desarrollado en función del interés del ser humano. Entonces lo neutro es relativo dependiendo, ¿no es cierto?, de la potencialidad que se le encuentre a través de ciencia y tecnología a esa determinada especie. Después tenemos nosotros especies según su origen y distribución geográfica. Especies cosmopolitas son aquellas que tienen una amplia distribución geográfica, como el ser humano, por ejemplo, la mosca doméstica. Hay muchas variedades de moscas, especies de mosca. ¿Ya? Estoy hablando de la mosca doméstica. El nombre es Musca domesticus, en el nombre científico. Especies nativas, haciendo referencia a especies que son originarias de un lugar, pero no son exclusivas ya de algún lugar. Por ejemplo, el maíz es originario de México, de la zona mexicana ahí, no del país, sino que de la zona donde está ubicado en estos momentos México y algo hacia América Central. Pero ahora el maíz tiene una distribución casi cosmopolita. Y las endémicas, las especies endémicas son aquellas especies que tienen su origen en un determinado territorio y solo se encuentran en ese territorio. Entonces tenemos según su origen y distribución geográfica especies cosmopolitas, especies nativas y especies endémicas. Según su condición genética, tenemos especies transgénicas, que en el caso de las plantas hay una buena cantidad de especies transgénicas, ¿no?, que son una mezcla de la especie original con manejo genético, y especies que no son transgénicas, aquellas especies que no son alteradas genéticamente. Piensen que hay maíz, por ejemplo, maíz que transgénico, que hay trigo transgénico, que hay tomate transgénico, y ciertamente hay tomate que no es transgénico, tiene su constitución genética no alterada. Y según su estado de conservación, especie según su estado de conservación. El estado de conservación se refiere a la condición que una determinada tiene a la condición que una determinada especie tiene en relación a su estatus de sobrevivencia en un determinado territorio. Entonces tenemos especies sin problemas de conservación, ¿no es cierto?, que son aquellas especies que están bien, especies
que son raras, especies que son vulnerables, especies que están en peligro de extinción en ese territorio y especies que están extinguidas en ese territorio. Ese es el estado de conservación de las especies. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta el momento? ¿Cuántos tenemos en el curso? Tenemos 10 personas. ¿Alguna pregunta? Ahora, sí, dígame. No, le decía que no. Ok. ¿Cuál es la importancia de las especies en general, no solo las especies animales? Bueno, una de las importancias obvias de las especies es que proveen recursos al ser humano. Los recursos pueden ser variados. El recurso más obvio es que proveen alimento al ser humano. Pero en los últimos 50 años, a las especies, sobre todo especies vegetales, se le han encontrado mucha importancia, sobre todo por el lado de la farmacología. Dicho en otras palabras, la presencia de sustancias químicas que algún beneficio le sirven al ser humano. Piensen ustedes que la aspirina, el ácido acetil salicílico, tienen origen en una especie de sauce. Después, por la misma razón, ¿verdad? Las especies, sobre todo las especies de importancia económica, son recursos económicos, tanto por el lado de las plantas como por el lado de los animales. Plantas cultivadas, árboles, especies de árboles y animales cultivados, vacas, cerdos, caballos, cabras, etc. Constituyen recursos económicos importantes. Ahora, desde el punto de vista de las funciones naturales, las especies cumplen, especies cumplen diferentes roles ecológicos. Piensen ustedes que las especies vegetales, aunque sean especies neutras, cumplen un rol bastante importante en la captación de la energía solar a través de la fotosíntesis y la eliminación de oxígeno a la atmósfera. Por lo tanto, esas especies ayudan a ventilar incluso las piezas donde están. Captan el anhídrido carbónico y eliminan el oxígeno y la pieza del dormitorio, el living, algo se ventila porque ayuda al movimiento de esos gases. Las especies también proveen servicios al ser humano. De nuevo, los servicios pueden ser servicios de alimentación, servicios al proveer alimentos, servicios de regulación al captar el oxígeno, el anhídrido carbónico de la atmósfera y al agregar oxígeno a través de la fotosíntesis. Al regular, en el caso de las poblaciones animales, de las especies animales, al regular a especies plagas. Ya les decía en una clase anterior que el rol de algunas especies de animales en este sentido en agronomía recibe el nombre de control biológico, que lo van a estudiar ustedes bastante bien en cursos superiores. Y después forman parte del patrimonio natural del país, con este movimiento de respeto por el medio ambiente, respeto por la flora, respeto por la fauna, y algunas especies se han ido valorando desde este punto de vista, valorando en términos económicos, en términos simbólicos, en términos culturales. Bueno, aquellas especies que constituyen el patrimonio natural del país son consideradas especies dignas de ser cuidadas, especies importantes, como por ejemplo aquí en la bahía, en las bahías de la región de Coquimbo, de la región de Atacama,
la región de Valparaíso. Bueno, los delfines, por ejemplo, las ballenas que puedan aparecer. ¿Para qué decir de especies como el cóndor, el huemul, el copihue, etcétera? Entonces forman parte del patrimonio natural. Tengan presente ustedes que el cóndor es el símbolo de los países andinos. Nosotros somos un país andino, al igual que los peruanos, los bolivianos. Y el cóndor no se pasa a ser símbolo. Piensen ustedes que el puma, ¿no es cierto?, fue el símbolo de de la cultura inca. Piensen la importancia que tiene para los australianos el cangurú, el koala, la importancia que tiene para los chinos el oso panda, la importancia que tienen para los países costeros del norte de Europa, las ballenas. No, los pingüinos para nosotros. Entonces, este patrimonio natural ha ido aumentando. Las especies, el número de especies que forman parte del patrimonio natural de un país ha ido aumentando a consecuencia de este movimiento de respeto del medio ambiente. Y también algunas especies que forman parte del patrimonio natural son recursos económicos para la labor turística, ¿ya? Para el ecoturismo, observación de ballenas, observación de delfines, observación de chungún, observación de lobos marinos, observación de pingüinos, el ecoturismo. Recuerden que mucha gente paga una cantidad importante, ¿no es cierto?, gente que viene del extranjero para ir a observar al sur de Chile ciertas especies de aves que se encuentran en ese lugar nomás. Yo una vez, estando en Israel, no había visto nunca. Hubo un movimiento de gente, ¿no es cierto?, y el lugar donde estábamos nosotros empezó a llegar mucha gente, muchos israelitas, y averiguamos no, nos explicaron, cerca de donde estamos nosotros había un parque, una reserva natural muy bonita, y la gente se empezó a instalar ahí, pues, con binoculares, cámaras fotográficas, sombrillas, etcétera. Y preguntamos qué pasaba. ¿Verdad? No, es que dentro de 2 o 3 horas va a pasar por aquí una bandada de cigüeñas en sus migraciones hacia el África. Y a los meses después, estas cigüeñas se devuelven hacia Europa y pasan por ahí mismo, desde África. Así que yo en mi vida había visto cigüeñas, así que me quedé ahí un par de horas esperando que aparecieran las cigüeñas. Y efectivamente aparecieron las cigüeñas. Y la gente mira estas cosas casi con lágrimas en los ojos. Así como no sé si ustedes vieron el eclipse que tuvimos hace poco tiempo acá y había gente que se emocionó con lágrimas en los ojos, la belleza del fenómeno natural. Realmente bello. Esto también, el movimiento grácil, elegante de las cigüeñas, y las cigüeñas no solo pasan, sino que también se detienen un momento, no anidan ahí, sino que anidan en Europa, se hacen todo un recorrido por el Medio Oriente y ahí se van a Europa y se instalan en los edificios antiguos, altos, a hacer su nido. Bueno, con esto termino esta clase, que era lo que me había quedado pendiente y la pasé a llevar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Mira, la tenía abierta esta cosa. Bien, no existiendo ninguna pregunta al respecto,
tengo las 8:30. Terminamos nosotros ¿a qué hora terminamos la clase? Son 8, son 45, son 90 minutos, ¿verdad? No, miento, 45 minutos. 8, un cuarto a las 9 terminamos. Sí. Ya. Rapidito entonces esta parte. Animales perjudiciales a la agricultura. Bueno, ahí tienen ustedes el número de tipos de animales, según Ellen Curtis, y lo que está en rojo indica los animales que son importantes desde el punto de vista agrícola. Los tipos de animales, no se confundan. Y tenemos nosotros animales que son importantes desde el punto de vista agrícola, tipos de animales. Tenemos los nematelmintos o nemátodos, que es el mismo nombre para nuestros efectos, con 80.000 especies descritas a la fecha y aproximadamente un 7,4% de especies del total de especies animales descritas a la fecha. El segundo grupo de animales de importancia agrícola es el grupo de los moluscos, con 110.000 especies descritas a la fecha y aproximadamente el 10% de todas las especies de animales. Los artrópodos, con algo así como 800.000 especies descritas a la fecha y aproximadamente el 74% de todas las especies. Dicho en otras palabras, los artrópodos representan a casi los 3/4 de todos los animales. De tal manera que artrópodos los vamos a encontrar por todos lados y ciertamente como plagas agrícolas. Y finalmente, los cordados, con 45.000 especies, que hace aproximadamente el 4% de todas las especies de animales. Y aquí tenemos nosotros un cuadrito que muestra la importancia de estos animales. No, me voy a saltar platihelmintos porque los platihelmintos, más que importancia agrícola, tienen importancia pecuaria. Los nemátodos tienen importancia pecuaria también, pero nos interesa la parte agrícola. Los nemátodos son animales de vida libre y animales parásitos. Y como animales parásitos pueden ser parásitos de animales, y ahí se llaman zooparásitos, especies zooparásitas de nemátodos, y parásitos de vegetales. Y ahí se llaman especies fitoparásitas de nemátodos. Hay una serie de especies fitoparásitas de nemátodos y hacen un curso especial para los estudiantes de agronomía. Nosotros en el curso de zoología aplicada vamos a ver las especies zooparásitas, porque esto no lo ven ustedes en los cursos superiores, sino que ven las especies fitoparásitas. Después tenemos los moluscos. Los moluscos es un grupo de animales importante para el ser humano desde el punto de vista de la provisión de alimentos, pero caracoles de jardín y babosas tienen una importancia agrícola, ya que estos animalitos son fitófagos y se alimentan sobre todo de especies de plantas que estén en invernaderos si los invernaderos no tienen el debido cuidado. Después tenemos los artrópodos. Bueno, los artrópodos tienen importancia pecuaria y agrícola. Dentro de los artrópodos con importancia agrícola tenemos insectos y ácaros. Las garrapatas tienen importancia pecuaria. Respecto de los animales cordados, los vertebrados, las aves tienen importancia agrícola. Algunas especies de aves tienen importancia agrícola
sobre todo porque varias de ellas se alimentan de granos, semillas. Son granívoros semilleros, como por ejemplo los loros. Eh, los se me fue el nombre, los gorriones, sobre todo cuando inciden en plantaciones donde el grano se está ya formado y está para la cosecha, y vienen entonces en bandadas ya, y se alimentan del grano. Las palomas, los tordos. Dentro de del grupo de los ratones, que tiene importancia agrícola, tenemos las ratas, los ratones, las lauchas. Estos roedores atacan cuando la fruta está ya madura o en vías de madurar, y atacan los granos, ya sea granos en pie ahí en el cultivo que esté terminando de madurar, o bien atacan los granos o las harinas almacenadas en bodegas, en silos, lugares así. Y ciertamente también atacan al alimento seco almacenado. Harinas, azúcar, porotos, arvejas. Los murciélagos tienen fundamentalmente una importancia pecuaria. Transmiten, por ejemplo, la rabia en los murciélagos, y ahora están se le asigna haber transmitido el coronavirus. Pero también los murciélagos que se alimentan de frutas, cuando hay plantaciones grandes de frutas, sobre todo en las áreas tropicales, bueno, los animales destruyen la fruta. Por supuesto que alimentarse de fruta consumida o parcialmente consumida por murciélagos es de riesgo para la salud, y esa fruta obviamente no puede ser exportada, no se puede vender en el mercado local. La gente ahí no se fija tanto, pero en los mercados internacionales sí se fija, y el murciélago en general, a pesar que muchos murciélagos son beneficiosos porque controlan plagas de insectos, tienen una imagen negativa de maldad. Asociamos nosotros los murciélagos con los vampiros, a pesar que los vampiros pertenecen al grupo de los murciélagos, pero no todos son como las películas de vampiros. Otro grupo de animales perjudiciales a la agricultura son las liebres y los conejos, que pueden atacar pastizales, por ejemplo, o plantaciones de hortalizas. Los conejos, comprenderán ustedes, le dan duro a las plantaciones de zanahoria o vegetales frescos y carnosos. También le hacen empeño a los bulbos, a las raíces subterráneas. También los conejos y las liebres atacan las plantaciones forestales, los renovales de las plantaciones forestales. Bueno, finalmente, dentro de importancia pecuaria, tenemos nosotros a perros y gatos. No tienen perros y gatos una importancia agrícola muy relevante. De ese sentido se puede tomar hasta positivo en algunos casos, si los gatos se alimentan de ratones. Los perros ayudan a ahuyentar ratones. Pero bueno, gatos, ratones, perros ya están acostumbrados a vivir juntos en las casas, en los predios, que se aceptan mutuamente. Ahí tienen ustedes un nemátodo, la figura de un nemátodo. Son animales con aspecto de
lombriz son en general pequeños, pero hay algunas especies grandes, como la lombriz blanca intestinal, el Ascaris lumbricoides. Los nematodos se caracterizan porque tienen un cuerpo alargado, no se reconoce la región anterior con la región posterior, en la región anterior está la boca y en la región posterior está el ano. Tienen movimientos serpentinos, un movimiento así como en la culebra, o de látigos. Son de ambientes húmedos y también son gusanos de vida libre. En el suelo hay gran cantidad de nematodos, no en cualquier suelo ciertamente, pero son plagas en el suelo y ahí algunas especies entonces se meten en las raíces de las plantas y generan problemas de salud de las plantas, los nemátodos. Después tenemos caracoles y babosas, como dije, pueden ser problemas en los invernaderos. Estos animales también dependen del ambiente, de un ambiente húmedo, pero son más terrestres que los nematodos. El caracol de jardín, ¿no es cierto? Y la babosa. En algunas partes del mundo, el caracol de jardín se cría como alimento fino, un producto